RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora a Miguel Ángel Ibarra, reconocido politólogo, analista en temas políticos. Miguel Ángel, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación, como siempre, muy gentil. Gracias por la invitación, José. ¿Cómo estás? Muy buen día a toda tu audiencia. Comencemos un poco por el alto índice de desaprobación que muestra tanto el Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte, como el Congreso, ¿no? Un reciente sondeo del Instituto de Estudios Peruanos revela que no es precisamente satisfactoria el nivel de aprobación de ambos poderes del Estado, ¿no? ¿Cuál es la razón, en el caso del Ejecutivo, por la que la presidenta no se engancha con la población, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea el principal factor que hace que no sintonice Dina Boluarte con la población? Yo creo que hay tres factores importantes que no logra superar todavía Dina Boluarte respecto a esta transición política que le tocó vivir al asumir el mando presidencial. El primero de ellos es el tema del conflicto político que existiría con la propia bancada de Perú Libre, así como los otros movimientos socialistas que están dentro, quienes no han visto con buenos ojos esta transición porque esperaban unas elecciones adelantadas. Entonces existe, digamos, un pasivo de carácter político que tiene que ver mucho con la situación, cómo se le critica a la presidenta respecto a cada gestión que hace, a cada nombramiento y a cada actividad. Lo segundo, por eso es que hace eco, ¿no? Lo segundo tiene que ver con el tema de la capacidad de gestión. No ha tenido todavía, en este corto tiempo que está ejerciendo el mandato, un logro importante en su gestión. Un tema que lo distinga o que haga, digamos, le dé mayor fortaleza o legitimidad a la gestión presidencial que está asumiendo. Entonces, eso le está quitando cierto tipo de protagonismo respecto a los demás poderes o líderes políticos. Más aún con temas como, por ejemplo, no tener un relevo al momento de su viaje, que fomentó en su momento la necesidad de que el Congreso legislara sobre ese tema. Y lo tercero tiene que ver ya con el gabinete mismo, ¿no? Hay ministros que han estado involucrados en situaciones complejas de denuncia, de procesos, de acusaciones, de grabaciones, que de alguna otra manera le están pasando una factura al gabinete. Claro, sí, es difícil a estas alturas encontrar también profesionales que integren parte del gabinete, porque es complejo, es una situación política coyuntural también compleja. Entonces, yo creo que son tres elementos. El tema político no ha logrado todavía cerrar esa brecha que existe entre los grupos de izquierda, los grupos que llegaron al poder con su gestión, porque quería una elección adelantada. Lo otro es que no hay logros concretos en su gestión, están muy limitados, no ha podido trabajar el tema de salud, por ejemplo, lo que le costó la renuncia a la ministra por el tema de la pandemia. Y lo tercero, pues el tema de las situaciones individuales que ha tenido con cada ministro, que han tenido que ser llevados al Congreso para ser interpelados. Y son situaciones pues que no hablan bien de ella en esta fase y la población lo ha visto así. El índice de criminalidad ha crecido, no ha habido un control, no se controlaba el tema de las enfermedades en el sur y en el norte del país. Son temas que creo que le han pasado la factura, ¿no? Hace unos días, Miguel Ángel, la presidenta indicaba que va a culminar su mandato hacia el 2026, ¿no? Y que el adelanto de elecciones es un caso cerrado. ¿Cuánto revivió este anti contra Dino Boluarte estas expresiones? Bueno, recordemos que el tema de la marcha de Lima que se ha promocionado hace poco, así como los movimientos que están habiendo en la capital a propósito del adelanto de elecciones, son, digamos, rezagos de la marcha más importante que tuvieron en el momento que Dina Boluarte ascendía al poder. ¿Bien? Entonces, yo creo que ese tema se está pagando, es un tema más político que de interés nacional, porque son pocos los grupos que se movilizan. Y sí, el mensaje de ella de mantenerse hasta el 2026 es un mensaje pues, que se ha repetido siempre. Yo creo que también la mayoría de los políticos en el Parlamento lo han sentido así. Mantener la presidencia hasta el 2026 porque constitucionalmente es lo que corresponde. Y coyunturalmente el país no está en una crisis grave, digamos, como para poder generar pues, un cambio brusco de elecciones. Lo que existe son rezagos de algunos argumentos de la primera campaña del adelanto de elecciones, que fracasó, que no prosperó, y que hoy están tratando de revivir a propósito de la mala gestión de la presidenta. Entonces eso evidentemente revive momentos para poder volver a convocar nuevas elecciones, que yo creo que no van a pasar, que yo creo que no deberían darse, porque ya estamos en otra fase. Creo que al Perú le interesan más otros temas que adelantar las elecciones, porque generaría todo un caos al interior del país. Presupuestalmente nos costaría más dinero, y yo creo que es un tema que es coyuntural, no es un tema de fondo. Los temas de fondo son un tema de gestión de ella, que son los temas que sí deberían de verse hasta culminar el mandato, ¿no? Bueno, cuando tú mencionas el tema de gestión, naturalmente nos
coloca en el tema inmediato, que es la situación de emergencia que se vive en el norte del país. Primero con las lluvias extremas, huaicos, embalses, etcétera, etcétera, y ahora tenemos el tema de la epidemia del dengue, ¿no? Que de una u otra manera siempre para un gobierno lo fortalece si hay una capacidad de respuesta adecuada, rápida, eficiente, ¿no? Eso no ha ocurrido, ¿no? Está desperdiciando una oportunidad social la presidenta para poder engancharse con la población, y no solamente eso, también el tema de la sequía en el sur del país. Completamente de acuerdo contigo. Ningún gobierno ha podido prever con tiempo y resolver los problemas del fenómeno del niño en el norte. Todos los gobiernos siempre han actuado como bomberos, si bien mal no recordamos. O sea, siempre venía la idea después. Se creaba el programa de reconstrucción del norte y tanta cosa. Y el tema del dengue es un tema que también se le ha ido de las manos a la presidenta en ciertos sectores del país. Y la sequía del sur, evidentemente. Entonces, yo creo que es un tema bien técnico que corresponde a los ministerios poder resolver respecto al tema presupuestal, al tema de la prevención. Pero también hay algo muy cierto, José. Es que estos temas que se repiten todos los años, como el tema del fenómeno del niño, son temas que también controlan los gobiernos regionales puntualmente. Los gobiernos regionales tienen recursos para poder afrontar este proceso. Entonces es fácil trasladar la responsabilidad del gobierno regional a la presidenta de la República cuando hay facultades y hay presupuestos que los propios gobiernos regionales también podrían disponer. La descentralización, si bien es cierto, no se ha cumplido de una manera al 100%, sí ha delegado ciertas funciones o facultades a los gobiernos regionales para que puedan actuar en materia de salud, en materia de educación y en materia de prevención. Entonces, es una responsabilidad, creo yo, en conjunto. No es una responsabilidad solamente de la presidenta, sino también de la forma como administran los recursos los propios gobiernos regionales. Recuerdas por el tema del dengue, por ejemplo, que hay muchos gobiernos regionales que no ejecutaban a la totalidad el presupuesto destinado por el sector salud. Entonces, hay una responsabilidad compartida, creo yo, pero sí, definitivamente, pues el mandato, el liderazgo, digamos, de todo este tema de la sequía en el sur, el tema del fenómeno del niño y el tema del dengue, tuvo que tenerlo la presidenta. Y ahí sí hay una lentitud, ¿no? Ella debió establecer, el MINSA es el rector del sistema de salud en el país, las prioridades necesarias para poder atacarlo en compañía de los gobiernos regionales. Y yo creo que es un tema que no ha podido superar. Y el otro tema es que en situaciones como la que se presentan en el norte del país o también en el caso del sur, no se ve una presencia activa, lo que en política se llama liderazgo, ¿no? O sea, la presidenta no exhibe eso. ¿Cómo superarlo? Yo creo que la presidenta está viviendo un temor ficticio respecto al tema de que puede llegar y pueden haber estos fenómenos de rechazo a su mandato, como indicando que renuncie, que adelante elecciones. Y ese tema que ha sido movido mediáticamente, perdón, Sí. es lo que creo que está generando el temor de ella bajar. Pero ella tiene que olvidarse de eso, ella es la presidenta del país, es la persona que lidera la política de salud del país, y más allá de que vaya la ministra, ella tiene que ponerse los pantalones, bajar al sur y al norte del país y liderar el proceso, y establecer las reuniones que tengan que darse para priorizar el tema de prevención como el tema de acción. O sea, siempre estamos actuando cuando ya todo, digamos, es un desastre, cuando ya todo acabó, cuando ya hay inundaciones, cuando vienen las enfermedades. Y la presidenta le falta eso, olvidarse de la presión y entender que es la presidenta del Perú y afrontar directamente esta responsabilidad. Ahora, vayamos al tema del Congreso, Miguel Ángel, ¿no? Hay quienes miran que hay una tácita alianza Fujis-serronista, ¿no? Que es el término que además lo ha acuñado el propio Vladimir Cerrón, ¿no? ¿Tú percibes eso? ¿Que hay esta alianza, este acercamiento? Yo creo que sí, hay una intención de fuerza popular en este nuevo proceso de liderar la mesa directiva y evidentemente como existe ya no una buena, parece, relación con grupos como Avanza País, como Renovación, estaría buscando otro tipo de aliados. Y esos aliados podrán estar en la izquierda, en los votos que tiene Perú Libre, probablemente, o cómo se elabore la lista. Pero sí existe una intención de poder ir hacia esa alianza, ¿no? Y ya anunció Cerrón, hoy hay reunión de bancada, creo que de ellos, para poder definir cómo es que van a votar, cómo es que van a repartir. Pero aquí hay un tema importante. Si bien es cierto que el tema de la mesa directiva en estos tiempos de cambio nos genera cierto interés, también hay que ver cuál es la propuesta que lleva la candidatura de la mesa directiva. El Congreso en este periodo de Williams ha tenido muchas deficiencias y no se ha avanzado en muchos procesos. Y los congresistas que han estado involucrados en temas de carácter ético, digamos que ante los ojos de la población no han recibido la sanción que se esperaba. Entonces, eso desgasta
a cualquier agrupación política, porque si revisamos la votación en los casos de los congresistas que han tenido dificultades en las comisiones de ética y vemos cómo han votado las bancadas, la pregunta inmediata salta, o sea, ¿y cómo votaron ustedes? No, si se habla de cambio, se habla de reforma, de una nueva alianza, ¿cuánto aporta esto para la gobernabilidad del país y del Congreso de la República? Entonces, sí existe una conversación, hasta no hemos podido entender en los pasillos del Congreso, existe también intención de otros candidatos a presentarse. Todavía creo que es muy temprano verlo. La próxima semana ya debe estar el panorama mucho más claro, indicando cuáles son las listas, que parece que van a ser más de cuatro listas las que se van a presentar y probablemente en una segunda vuelta, ¿no? Así como van las cosas y como observador político y analista, Miguel Ángel, no se puede descartar que el próximo Congreso pueda estar encabezado por una presidencia de izquierda. No creo que de izquierda. Yo creo que en la mesa sí va a ir alguien de izquierda, pero yo Ya, creo que la cabeza no va a ir a la izquierda, ya. porque de alguna otra manera hay que sumar votos. Recuerda que casi la mitad del Parlamento es de centro derecha, entonces hay votos importantes. Pero no Y se yo creo que ponen la de cabeza acuerdo. izquierda, ¿Cómo ponerse de eh, acuerdo? Ahí está el lo que problema, ¿no? pasa, claro, lo que pasa es que la distribución de la mesa, al momento que se hace el acuerdo entre bancadas, no solamente la distribución de la primera, la segunda o la tercera vicepresidencia, también, sino también de comisiones. La agrupación que vaya a apoyar, que tenga una votación considerable, te dirá, por ejemplo, yo quiero la comisión de presupuesto, que es importante. Yo quiero la comisión de constitución, que es importante y tienes mis votos, aunque mi candidato no vaya en tu lista. Entonces, eso va a ser un conjunto de acuerdos entre los grupos parlamentarios que van a conformar la lista, que va a ser la suma, digamos, de los votos que se tienen que conseguir, que es 50% más uno en este caso. Entonces, si ganan en primera vuelta, si no, van a tener que ir en la segunda, ¿no? Entonces, yo dificulto que sea una mesa izquierda, está bien complicado que sea una mesa izquierda. Sí va a haber alguien de izquierda en la mesa, definitivamente creo que sí va a haber la presencia de un candidato de izquierda probablemente, sea de Bloque Popular, sea de Perú Libre, sea de Concertación, va a haber de pronto alguien, pero también hay que pensar en cuáles serían las consecuencias de tener una mesa de izquierda, ¿no? En principio la agenda política podría cambiar, no lo sabemos, pero también hay que mirar hacia adentro la administración del Congreso de la República, no solamente es eso. Entonces se ha quedado en stand-by o paralizado, por ejemplo, la aprobación del estatuto parlamentario, que es para el tema de la profesionalización del personal parlamentario que no se ha visto. Interesante lo que plantea, ¿no? Porque puede ocurrir lo mismo en el Congreso que ocurrió en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? O sea, el copamiento de sectores claves, ¿no? En este caso sería el Parlamento, ¿no? Efectivamente, cuando se hace una alianza entre varios grupos parlamentarios en el Congreso, y son más de cuatro, evidentemente los que van a apoyar la votación van a pedir, entre comillas, una cuota de poder político en una comisión importante. Y Poder sabemos que, político y administrativo, ¿no? por supuesto, porque recordemos algo que a veces no se ve hacia afuera. Hay un copamiento en algunas áreas administrativas del Congreso de la República que se contrata cuando llega un vicepresidente. Cooperación internacional, participación ciudadana, el área de comunicaciones del Congreso, la dirección de la biblioteca, no, perdón, del fondo editorial del Congreso. Entonces, todos esos cargos son parte de la confianza que asume, los cargos de confianza que se asumen con el presidente que le toca esa área, esa dirección. Entonces, son temas importantes que se ven hacia afuera, que la población no lo conoce y no lo ve, pero sí se vive en el Congreso y se sabe que es así. Entonces, de alguna otra manera, eso forma parte del proceso. Por eso te decía, era importante que el estatuto parlamentario se aprobara, porque si tú apruebas el estatuto, esto no pasa, porque todos los cargos pasan por concurso público, no hay cargo de confianza. Todos los cargos serán por concurso, ¿no? Ya no hay posibilidad de negociar nada. Finalmente, Miguel Ángel, ¿cómo revertir la imagen del Parlamento? Citabas algo también muy puntual hace un instante, ¿no? Que este Congreso, a pesar de los casos que se han denunciado, que de una u otra manera han generado evidencia que han cometido, ¿no? Hechos ilícitos, han sido salvados por la campana, ¿no? En realidad ha habido toda una situación de lo que le denominan el blindaje, ¿no? Simplemente es salvarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo revertir esta imagen, ¿no? ¿Qué Yo, factores yo, tendrían que cambiar para que el Congreso en algo mejore? yo creo que lo que falta es un poco de voluntad política para poderle darle muestras a la población de que la impunidad o aquello que es considerado poco ético, porque con eso no es el Poder Judicial, aquí no se sentencia a Así es. nadie,
Aquí lo que existe es una sanción ética, moral, ejemplar, para darle una muestra a la población de que existe la voluntad de enfrentar cualquier tipo o caso poco ético o inmoral en este Parlamento. El caso de la investigación, el caso de los niños, el caso de los mochazuelos, entre comillas, que se denominan, o las personas que recortan el sueldo, así como otros casos en particular, le están generando un descrédito al Congreso, ¿no? Así como el parlamentario que hace poco fue detenido en el Parlamento, no pudo viajar porque tenía que cumplir una audiencia, le sigue restando credibilidad. Lo otro que le resta credibilidad es que la agenda del Parlamento no va a veces con la realidad que el país del país o con lo que requiere. Estamos aprobando leyes declarativas que no tienen ninguna funcionalidad, lejos de aprobar algún tipo de presupuesto importante para el tema de salud, para el tema del norte y preocuparse en ese tema. Yo creo que hay una desconexión. No sé si de los partidos políticos con la demanda social o de los parlamentarios que se han aislado de sus partidos y están pensando solamente en cómo mantenerse en el poder en los años que quedan. Y eso sí, lamentablemente, es un tema que deteriora la imagen del Parlamento. No importa, mira, José, si tengamos un Parlamento unicameral o bicameral. La mejor institución del mundo no funcionaría si el cuerpo mismo que la hace andar, que es la persona, que es el político, no está preparado ni moral ni éticamente para poder ejercer esa función. Nosotros estamos cayendo en este tema. Vamos a hacer reforma tras reforma, está bien, pero en realidad, ¿cuánto aportan los políticos por mejorar su calidad para poder ejercer esa institución que se deteriora con el tiempo? Ahora, ¿siente que este Congreso hace un populismo puro y duro? Yo creo que en algunos casos sí, y se pregunta por qué, porque una ley declarativa es una ley populista, en el sentido de que vamos a crear una universidad, vamos a crear un puente, una carretera, una división limítrofe, es un tema declarativo, son competencias exclusivas del Poder Ejecutivo. Y por otra parte, involucrarse en temas, a veces hay cosas que también se desentienden o se malinterpretan, ¿no? Pero en realidad el Congreso no está haciendo mucho por resolver los problemas, por ejemplo, de seguridad ciudadana en el país. Es cierto que es una competencia ejecutiva a través del Ministerio del Interior de la Policía Nacional, pero hay reformas que de pronto podría realizar el legislativo que no se están priorizando o haciendo. Tú recordarás, por ejemplo, que han habido normas para fortalecer la labor del policía y su accionar, pero no se están tomando en consideración. Entonces hay temas por las leyes declarativas que tampoco están incluidas en el debate. Entonces yo creo que le falta al Congreso encontrarse con el pueblo en las realidades más importantes. La criminalidad ha crecido, el sicariato está creciendo, igual que el narcotráfico, la trata de blancas en las calles en el país. Y no vemos un accionar concreto sobre ese tema. Ya es evidente que hay bandas organizadas del exterior en el país operando. ¿Cuánto estamos haciendo aparte de lo que hace el Ejecutivo en materia legislativa para evitar que esto siga creciendo? ¿O estamos camino a ser literalmente un Estado tomado por organizaciones criminales? Sí preocupa, eso sí preocupa, ¿no? Y el otro tema, se está reventando la caja fiscal, ¿no? El tema económico es un tema y financiero es un tema importante para el país. Fíjate, hay algo muy curioso. Todas las crisis políticas que ha tenido el país en estos últimos años no han afectado en gran manera el manejo económico y financiero del país. Lo ha movido, pero no lo ha golpeado. No obstante ello, fíjate, hemos sido, por ejemplo, la economía más sólida de Sudamérica en estos últimos años, pese a las crisis políticas que hemos vivido, a tremendas crisis de disolución de parlamento, presidentes presos, uno extraditado, igual nos mantenemos. Pero el tema del manejo de la caja fiscal tiene dos grandes errores que tiene que revertir el gobierno. El primero es no podemos seguir creando políticas de carácter asistencialista. Es un error gravísimo. Gravísimo, ¿por qué? Porque es camino a la venezolanización. Los venezolanos tienen una cantidad de incentivos, de beneficios que creyeron tener en el periodo que no lo tuvieron, y estamos camino a enseñar a la población a que el Estado tiene que darte absolutamente todo, cuando lo que hay que enseñarles es a fomentar el empleo y el emprendedurismo. Y ahí le falta al Estado crear esas políticas. El Perú tiene muchas posibilidades para crecer en múltiples negocios, pero creo que más allá de dar, hay que aprender a invertir, a formar esas cadenas productivas. Ese es por una parte. Y lo otro es que el tema de inversiones es un tema que tiene que promoverse a nivel internacional. Las dificultades políticas que tiene el país lo afectan internacionalmente en temas de inversión. Y es algo que a veces, creo yo, los políticos de izquierda no lo entienden. El Perú no es que vaya a sobrevivir como un gobierno autárquico solo sobre la riqueza que tiene, sembrando, cosechando y comiendo. No, tiene que ver con la inversión extranjera que puede haber respecto a minería, respecto a recursos importantes, pero que no se está dando, ¿no? Si bien es cierto, nuestra economía es sólida, fíjate lo importante que hubiera sido promover un espacio de inversión para todas aquellas inversionistas que están en países cuya crisis política afecta a la economía. Argentina,
Chile, Venezuela, Colombia, en cuyos países sus gobiernos sí están afectando sus economías. Y esas empresas pudieran venir al Perú a invertir y a partir de aquí poder crecer y nosotros generar más empleo. Pero creo que nos falta un poco de norte ahí, ¿no? Yo creo que la política exterior debe cambiar, yo creo que el Ministerio de la Producción debe mirar más allá y evitar un poco tanto las políticas asistencialistas, ¿no? Miguel Ángel Ibarra, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar contigo, muy amable. Gracias, José. Buen día. Buen día. Conversamos con Miguel Ángel Ibarra, politólogo, reconocido analista en temas políticos. RCR, la red que comunica y une al Perú.